Bueno, ya son las 6 de la tarde con 30 minutos y tal como le informamos al inicio de los periodistas, pues sí, es un día triste porque pues el viernes en la noche, después también de que concluyó este espacio informativo, conocimos justamente del fallecimiento de Antonio Helguera, nuestro amigo, un gran periodista, colega cartonista, político, y alguien que lo conoció pues ampliamente, no solamente en el terreno profesional, sino también en la parte personal, pues es Rafael Barajas, el Fisgón, y lo hemos invitado hoy, pues dentro de la tristeza que implica perder un colega, un amigo, pero para precisamente hablar sobre él, sobre este colega y sobre este amigo entrañable, pues no solamente por ser amigo y por ser un caricaturista político o un colega, sino muy específicamente por ser el tipo de periodista que fue Antonio Helguera. Rafael Barajas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, Álvaro, al contrario, Alejandro, el agradecido soy yo por el espacio. Bueno, son de esos golpes que nadie espera. Era Antonio Helguera, un hombre joven, maestro Fisgón, era pues un hombre muy lúcido y profundamente inteligente. Era un hombre también, era un buen lector y era un hombre bien informado. Las conversaciones que tuvimos aquí, pues era difícil confrontarlo porque pues, es un hombre con convicciones y es complicado enfrentarse a un hombre que las trae en el aire. Y aparte de eso, era un caricaturista muy agudo, muy certero y con humor, que no es una combinación que se le da a cualquiera, maestro Fisgón. Así es, mira, Toño era realmente un tipo muy inteligente. La gente suele, digamos, elogiar su dibujo, que es espléndido, pero Toño era mucho más que eso, era un analista político extraordinario. Yo recuerdo con mucho gusto la entrevista que les dio a ustedes, que fue una entrevista espléndida en la que él, la verdad, hizo un análisis muy preciso de la situación política en México y así era. Él, es decir, así eran todas las pláticas con él. Era un hombre muy estructurado, era un hombre muy culto y fíjate, una cosa que es importante, él pertenecía sí a una tradición política mexicana de hacer caricatura, que es muy vieja, bueno, ya tiene más de un siglo, pero que tiene mucho arraigo en nuestro país. No en todo el mundo te encuentras con, digamos, caricaturistas políticos que tienen digamos, este vínculo con la sociedad, esta idea de lo que debe ser la militancia, este activismo, etcétera. Y Toño formaba parte de esa tradición. Esa es una tradición que surge, de hecho, en el siglo XIX, un poquito con la orquesta, pero después se consolida con el hijo del Aguizote y sobre todo con Daniel Cabrera, y que después se perpetúa con caricaturistas como Jesús Martínez Carrión, después con los miembros del Taller de Gráfica Popular, después con Ríos y primero con Alberto Beltrán, después con Ríos, después con gente como Rogelio Naranjo y Helio Flores, y pues Toño forma parte de esta tradición, ¿no? Entonces, es una tradición, además, que sí llega a tener un peso real en la vida política de la nación, y es una tradición que se funda en una cosa muy sencilla, que es el hecho de que la caricatura tiene la capacidad de transmitir ideas, tiene la capacidad de transmitir conceptos y además tiene también la capacidad de transmitir emociones, y eso la convierte en una herramienta didáctica muy importante. Esto es, de hecho, parte, es decir, es curioso porque esta tradición, de hecho, parte de una serie de reflexiones que se hicieron en el siglo XIX y que las hicieron pensadores importantes. Saint-Simon habla
del artista como como la vanguardia de la sociedad, como la vanguardia sensible de la sociedad. Y Hegel en un momento dado escribe da un curso en el que se lanza contra los principios del arte por el arte y plantea que la importancia real del arte es que puede cargar conceptos. Y esto es curioso, pero los caricaturistas mexicanos del 19 lo retoman y es una tradición muy sólida porque sigue siendo muy eficaz. La prensa puede tener crisis, puede tener conflictos, hay géneros incluso de la prensa que están cayendo en desuso. Sin embargo, la caricatura, si tú te fijas, tiene mucho éxito y ha transitado bien a las redes sociales. Rafael Barajas, tú fuiste compañero de él en La Jornada muchos años. Fueron no solamente compañeros dibujantes, cartonistas políticos, sino ese compromiso radical con el proceso de transformación de México lo compartieron. Mucho antes inclusive de que existiera López Obrador como líder político. La aparición, la irrupción de alguien como López Obrador, sí, desde los 80, pero quisiera que le compartieras con todos quienes nos están escuchando y viendo, ¿cuándo, cómo es que comienzas a tener relación con ese muchacho que es hijo de un gran escultor, de un gran músico, de Carlos Helguera, jalisciense, de mi tierra, de Lagos de Moreno, Jalisco, y cómo coinciden en La Jornada hasta en la parte sindical, Rafael? Sí, mira, es una relación muy vieja. Tengo que confesar que yo conocí a Helguera cuando él era un chamaco, es decir, estaba todavía en la prepa, en los últimos años de la prepa, y yo era un monero desempleado porque habíamos tenido una crisis en el 1+1 y estábamos construyendo La Jornada, no teníamos el proyecto armado, y yo tuve una oportunidad de trabajo, me ofrecieron que diera unos cursos de caricatura política en la Quinta Colorada de la Casa del Lago, y después en una casa ahí en Polanco, una casa de cultura en Polanco. Y uno de los primeros alumnos que me llegaron fue Antonio Helguera. Él era amigo de Gonzalo Rocha, que ya publicaba cosas en la Garrapata, y se había acercado también al núcleo de disidentes del 1+1, que después hicimos La Jornada. Entonces Helguera llegó al taller y era curioso porque él originalmente quería estudiar leyes. Entonces entró al taller y quiero decirte que es de esos raros casos en los que el talento se nota a leguas. Era un muchacho realmente brillante. Era muy inteligente, era muy agudo, sabía dibujar, tenía mucho chiste, y me atreví a decirle al final del taller que haría muy mal en estudiar leyes, que él debería dedicarse a esto de la caricatura. Me atreví a hacer, me costó trabajo, sentí que estaba irrumpiendo, dije, uy, la familia me va a linchar, pero la verdad yo creo que fue un atrevimiento, pero es de las cosas de las que me enorgullezco en esta vida. Y quiero decirte además que yo también lo asesoré para echar a andar la carrera. Yo le sugerí que primero entrara a trabajar al día para que se fogueara, para que viera lo que era un cartón diario, para que viera lo que era la friega de todos los días, del día a día. Y después presioné o ayudé o lo empujé primero para que él se presentara a La Jornada y después para que La Jornada lo contratara. Y yo creo que fue una de las mejores decisiones del periódico, no me cabe la menor duda. Y desde entonces nos llevamos muy bien. Es decir, y te digo, al principio era una relación maestro-alumno en la que yo era el maestro, y después fue una relación de colegas, y después yo creo que él se convirtió en mi maestro. Es decir, él realmente entró a San Carlos, a la Esmeralda, perdón, y la verdad era un gusto trabajar con él. Quiero decirte que yo creo que es de las gentes con las que más he platicado
en la vida, porque nos reuníamos todas las tardes durante años a hablar del cartón, a ver cómo lo hacíamos, nos lo consultábamos, veíamos. Pero fíjate, yo estoy convencido de que sí existe una inteligencia colectiva. En la era neoliberal se priorizaron todos los valores individuales, pero perdón, si tú revisas el Renacimiento, te das cuenta que el Renacimiento se hizo en unas cuantas cuadras, y eso básicamente te habla de que hubo en poco espacio y en poco tiempo una enorme producción de ideas y que la gente las debatía, las compartía. Yo estoy convencido de que la discusión y el debate informado hace a la gente más inteligente y la hace más enterada. Entonces, pues es algo que practicábamos Helguera y yo todo el tiempo, trabajábamos juntos y por eso luego militamos juntos en tantas causas. Yo creo que fue, entre otras cosas, ha sido uno de nuestros grandes cómplices. Cuando en un momento dado tuvimos un acercamiento con Eduardo del Río, y en un principio la amistad era más entre Eduardo del Río y yo. Eduardo del Río decidió volver a sacar una publicación y decidió hacerle el Chahuistle, se lo propuso Editorial Posada, y pues, por supuesto que invitamos a Antonio Helguera. Entonces el Chahuistle lo fundamos Helguera, Ríos y un servidor. Y después, ya sabes, tuvimos conflictos con el editor y fundamos la revista El Chamuco, y ya la fundamos Ríos, Helguera, Patricio, José Hernández y un servidor. Y la verdad es que pues ha sido, ¿cómo te explico? Un alumno, un hermano, un maestro, un compañero de trabajo, un compañero de peleas, un compañero de lucha, un cómplice de travesuras. Híjole, nos va a costar mucho trabajo a todos los que lo conocimos procesar su pérdida. Quiero decirte, nos está costando mucho trabajo. Maestro Fisgón, el cartón tiene una enorme virtud y también podría ser una debilidad, porque es muy transparente. Casi siempre puede uno levantar el cartón y verlo y ver quién está exactamente detrás y los muestra a ustedes. Es una gran virtud, por supuesto, porque humaniza los cartones, aunque a su vez, pues sí, los somete a ustedes en lo personal, los convierte en actores de la noticia, de la opinión, de corrientes de pensamiento. El México que vivimos ahora es un México que puede ser brutal, que puede ser descarnado, atroz y profundamente miserable. Vi en las redes las expresiones más hermosas de solidaridad con Helguera, y luego vi una corriente también de miserables atacando. Pero cuando uno voltea a ver a los caricaturistas, a los moneros, a los cartonistas, se da cuenta que están hechos de otra materia, y es una materia muchísimo más expuesta que la del resto de los oficios del periodismo. Sufren más presiones, se les ubica más rápido, y ustedes eran, pues sí, un grupo muy aguerrido y peleonero. Hay algo que Helguera se haya guardado en estos años que debamos conocer, o todo no creo. Todo lo soltaba, es decir, estaba en el carácter de Antonio, él no se restringía, ustedes lo conocieron. Es más, teníamos, es decir, sus exabruptos eran famosos dentro del gremio, estallaba con una facilidad increíble. Y es muy chistoso porque la gente de repente nos preocupaba, decían, híjole, a ver quién va a aguantar a Antonio, pero la verdad es que tenía un don de gentes tan grande, era tan buena persona, era de una nobleza tan auténtica, que todo el mundo lo acababa queriendo. Ahora, tú me acabas de plantear una cosa que me preocupa, dices, éramos un equipo rijoso y peleonero, perdón, lo seguimos siendo, y seguimos defendiendo las mismas ideas y seguimos defendiendo los mismos proyectos. Lo que pasa es que ahora lo hacemos contra bots y contra campañas de desinformación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que tú acabas de describir es muy real. Yo estoy convencido de que lo que ocurrió en este fin de semana es que ante el fallecimiento de Helguera hubo cantidad de expresiones
de cariño y de amor y de solidaridad hacia Toño, ¿no? Y que como Toño había sido un crítico muy ácido de gentes como Fox, como Calderón, como Peña, etcétera, pues esto no lo podían dejar pasar tan fácilmente. Y entonces se lanzaron a una campaña de odio y descrédito, donde de repente dicen unas cosas que son increíbles. Yo leí un tuit que decía que Toño había muerto de ingestión alcohólica. Digo, ¿de qué están hablando? Eso simplemente no pasó. Eso, son unas mentiras brutales y otras cosas peores, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que si tú revisas al final de cuentas esta campaña, te vas a dar cuenta de que es en realidad un gran homenaje a Antonio Helguera. Tuvieron que gastar mucho dinero para tratar de desacreditarlo y no lo lograron. Han de haber pagado cantidad de bots y cantidad de especialistas en lanzar bulos y todo ese tipo de cosas. Y eso básicamente lo que hizo fue, digamos, incrementar el aura de respetabilidad de Antonio, ¿no? Y yo sí quiero decirte que estamos viviendo uno de los momentos más nefastos del periodismo mexicano, en el sentido de que yo creo que nunca habíamos vivido esta lluvia de mentiras que hoy sufrimos. Apenas el otro día tuvimos una entrevista con el doctor Hugo López-Gatell en el Chamuco TV. Es un programa al que Helguera, por cierto, no fue. Es decir, había hecho una cápsula, en fin, la vamos a presentar, por supuesto. Y en ese programa Hugo López-Gatell habla de la infodemia y habla de las campañas de descrédito y habla de cómo cómo existe un trust, digamos, de grandes empresas que comercian con las medicinas, y que cada que se van a hacer estas negociaciones o que se van a renegociar los contratos, presionan mediáticamente, y habló de cómo incluso el tema del desabasto de las medicinas de cáncer forma parte de esas campañas y negociaciones. Identificó a un personaje que está ahí metido, etcétera, que forma parte de Acción Nacional, y increíblemente, este día nos amanecemos con un tuit de un señor que se llama Van Pipe, que dice que Hugo López-Gatell dice que los niños con cáncer van a dar un golpe de estado en este país. Digo, la verdad es que es increíble, porque sacaron todo de contexto. Entonces, fíjate, qué interesante. Hacemos la denuncia, o se hace la denuncia en el programa, la hace Hugo López-Gatell, de que hay una campaña de que las farmacéuticas hacen campañas de descrédito en contra de las autoridades de salud, y nos contestan con una campaña de odio y descrédito. Es decir, por si alguien dudaba que lo que estaba diciendo Gatell pudiera ser mentira, ratificaron todo lo que dijo. Es una cosa increíble y no se dan ni cuenta. Y sin embargo, vi el programa, y esa parte en la que le atribuyen Latinus, por ejemplo, que prácticamente hay un golpe de Estado. Creo que el fraseo de López-Gatell no deja lugar a dudas. Hay una exposición. Claro, si se toma una frase, pues eventualmente puede torcerse. Pero hay cartones memorables, volviendo a Helguera, sí, Rafael, únicamente. Hay cartones memorables de Helguera. Y hay uno que en especial ha generado hasta la fecha, por supuesto, una animadversión de quienes, pues por supuesto, se sintieron aludidos. Hay uno que estaba claramente identificado. En realidad, dos. Es aquel cartón de esta izquierda sí me gusta, que fue posterior a la elección del 2006, cuando Felipe Calderón le toca el glúteo izquierdo a Jesús Ortega, y por supuesto que ese cartón es imborrable. No, mira, yo te pregunto.
Esa caricatura es fuera de serie, es una maravilla, es una precisión quirúrgica. Yo recuerdo que a Toño se le ocurrió y nos habló a todos para decirle, oye, ¿cómo ves? Y todos nos moríamos de la risa, no podíamos aguantar la risa. Y era de mira, entonces es porque es de una precisión absolutamente científica. Es decir, el cartón se titula Nueva Izquierda. La Nueva Izquierda. Sí. Nueva Izquierda, que es el grupo, que así se llamaba el grupo de los chuchos, ¿no? La Nueva Izquierda. Entonces, la caricatura se publica en el contexto en el cual el grupo de Jesús Ortega y Jesús Zambrano y Angélica de la Peña se separan digamos, del núcleo obradorista, rompen con Obrador, se acercan a Felipe Calderón y había la derecha mexicana inició un debate que era fantástico, que empezó a hablar de la izquierda que merecía tener la nación. Imagínate tú el despropósito que implica que la derecha le diga a la izquierda cómo debe de ser. O sea, la izquierda, la derecha ponderando supuestamente los valores de la izquierda y diciendo cómo es que debería de ser esta izquierda. Y entonces era fantástico porque se dio el acercamiento, efectivamente, de Jesús Ortega con Felipe Calderón, y entonces la imagen era de una perfección increíble. Está Jesús Ortega bajándose el pantalón un poquito, deja ver su trasero, ¿no? Y como que se lo enseña a Felipe Calderón, y Felipe Calderón coloca el dedo, pero además fíjate cómo está dibujado el dedo, es decir, parte del chiste es que el dedo está medio metido en la pompa, y hay un nivel de confianza muy especial en ese trato, ¿no? Y Felipe Calderón, que además tenía ese tamaño en relación a Jesús Ortega, ¿no? Agarra y le dice, esta es la izquierda que me gusta. Es decir, perdón, ahí se acabó Nueva Izquierda. Esa caricatura fue un golpe letal para Nueva Izquierda. Todo el debate se acabó ahí. Esta intención de la derecha de querernos vender lo que debía de ser la izquierda, se acabó en esa caricatura. Perdón, sí es cierto que hay ocasiones en las que la caricatura puede tener un impacto concreto en la política del momento. Y esta es una de ellas. Perdón, Alejandro, que te interrumpa, pero me recuerda mucho, es de una dimensión este cartón de Helguera, tanto como lo fue, según yo, aquel de Naranjo, cuando Carlos Salinas toma posesión y en vez de banda presidencial, Naranjo pone impostor. Así es. No, brutal, brutal, porque son íconos que se quedan y que la sociedad los adopta. Es decir, después de eso, perdón, Jesús Ortega quedó básicamente como un hombre que se vende, que se ofrecía al poder de la derecha, ¿no? Y ¿Se ofrece? ¿Se ofrecía? Se ofrece. Bueno, es que ahorita ya se ofrece a todo el mundo, pero en aquel momento era concretamente al Partido Acción Nacional y a Calderón. Entonces es decir, es una caricatura absolutamente lapidaria. Sí. Yo recuerdo mucho, y yo creo que todos recordamos en algún momento eso, manifestaciones épicas, manifestaciones importantes en la vida nacional, la gente con los cartones de ustedes impresos por su voluntad, pegoteados de que se habían imprimido en una de esas láser que había, ¿no? De papel bond, entonces, pues pegados así como fuera o retrasados en cartón y siendo los símbolos de las manifestaciones. Yo he visto, bueno, manifestaciones en el mundo por las fotografías, no porque sea un especialista, pero en el caso mexicano
sí es muy notorio que el cartón tiene una capacidad para estar presente en los movimientos sociales. Y esto, como pues ustedes lo saben muy bien, conlleva una enorme responsabilidad, porque le estás hablando a segmentos de la población que los toma como, pues casi como estatutos. Se los apropia. Y sí, mira, se los apropia. Claro. Esas son eran parte de las pláticas que teníamos con Antonio. En el siglo XIX, la propaganda política en nuestro país se hizo básicamente a través de caricaturas y de canciones. Y esta tradición sigue vigente, es decir, está un poco de capa caída toda la parte de los cancioneros, pero la parte de los caricaturistas está totalmente vigente. Y además, yo creo que eso se debe también a que hay un sector de los caricaturistas que está consciente, pues, del impacto o de la razón, más que el impacto, de la razón de ser social de esta caricatura política, de cómo la caricatura política puede efectivamente tener contacto con la gente. Y fíjate, una de las cosas que hacíamos conscientemente con Antonio Helguera es que nos vinculábamos a movimientos sociales. Es decir, se nos olvida ahorita, pero cuando estalló el movimiento del CEO, la prensa en general le hizo el vacío al movimiento. Entonces los ceoístas venían a platicar con nosotros y nos decían, oye, ¿qué hacemos? Y entonces de repente nosotros hacíamos caricaturas, tratamos de apoyarlos y pues los acabamos de, es decir, los ayudamos a que el tema saliera adelante. Pero les voy a contar una cosa que puede ser anecdótica, pero que a nosotros nos resultó importante incluso en nuestra carrera. Cuando echamos a andar la revista del Chamuco, y que estábamos ya solos, ¿no? Y, bueno, primero con el Chahuistle y luego con el Chamuco, pero es decir, se dio la transición entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. 94. Entonces, platicando. Sí, exactamente. Entonces, platicando con Ribus y con Helguera y etcétera, hicimos un análisis muy sencillo en el cual concluimos que iba a haber un momento en el que Carlos Salinas ya no tenía el control de la prensa y Ernesto Zedillo todavía no lo tenía. Entonces, la intención de la revista en general era ampliar los márgenes de libertad de expresión en el país. Y entonces decidimos que ese era un momento específico para subirle el volumen a la revista. Y entonces, todas las cosas que nos habíamos guardado sobre Salinas, de repente decidimos publicarlas en un número. Y debo confesarles que nos fuimos a la casa todos, sacamos ese número, lo entregamos y nos fuimos a la casa aterrados, diciendo, ahora sí nos van a agarrar, nos van a hacer pinole, tal. Si hicimos mal el cálculo, si interpretamos mal las cosas, nos van a hacer pinole. Y pues no pasó nada, porque efectivamente Carlos Salinas ya no tenía el control y efectivamente Zedillo todavía no lo tenía. Entonces nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues hay que volverle a subir el volumen. Entonces le volvimos a subir el volumen y entramos a una competencia para ver quién hacía la caricatura más agresiva, la más ofensiva, la más la que pudiera molestar más al régimen. Y eso fue parte de la base del éxito del Chahuistle y del Chamuco. Y claro, cuando ya Zedillo llegó a la presidencia, ya le habíamos dicho tantas cosas que no tenía ningún sentido censurarnos. Ya habíamos complicado todo el proceso. Y esto parte también de un principio que es muy simple. Yo estoy convencido de que así como en una cadena, lo que define la debilidad de la cadena es el eslabón más débil. A nivel de prensa, el medio que se atreve a ir más lejos es el que marca los límites de la libertad de expresión del gremio. Y entonces lo hicimos de veras consciente, ¿eh? Es decir, fue una cosa calculada, fue una cosa hecha muy consciente, fría. Nos divertimos mucho haciéndolo, pero sabíamos que estábamos jugando con fuego. En contraste, Rafael, Alejandro, iba yo a aludir, no sé si quieras intervenir ahora, pero iba yo a aludir
justamente al contraste con lo que en aquel momento ustedes decidieron en ensanchar los márgenes de libertad en el periodo de un presidente, un usurpador, le digo yo, como Carlos Salinas, tan poderoso, y un presidente nuevo. Pero es un contraste con que ustedes vayan a Palacio Nacional con el presidente de México a comer paella. Esa reunión que efectivamente nos contó también aquí Elguera, ahí en especial, Rafael, en especial la relación de Toño Elguera con el presidente en una reunión que entiendo tú armaste junto con Pedro Miguel. ¿Qué tipo de relación se estableció o continuó entre específicamente Elguera y el ciudadano presidente? Mira, me lo tienes que creer, pues una relación de respeto. Es decir, a Andrés Manuel le gustaba mucho el trabajo de Toño Elguera y lo respetaba mucho porque él había sido víctima de campañas de descrédito a todo lo largo de su carrera política. Y pues Elguera era uno de los caricaturistas que nunca le jugaron sucio, ¿no? Y que apoyó realmente a la causa y que criticaba cuando había que criticar. Fíjate, yo creo que aquí el tema es delicado, porque efectivamente hay un sector, sobre todo, y además es muy chistoso porque son sobre todo los viejos periodistas chayoteros, los más corruptos, ¿no? Que están muy indignados por esta relación, por esta comida que se dio, ¿no? Por esta, por una paella. Y además es increíble, porque tú te encuentras con que hay, periodistas de gran renombre del viejo régimen que tienen yates y que tienen mansiones y que tienen fortunas y departamentos en Miami, que están muy indignados porque 4 periodistas desarrapados fueron a comer paella con el presidente. Es decir, perdón, yo creo que no es lo mismo comer paella que recibir contratos millonarios. Eso es una estupidez. Y aquí lo que yo creo que hay que entender es básicamente que al final de cuentas lo que está en juego son proyectos políticos. Es decir, ese análisis de que ustedes estaban contra el régimen, ahora están a favor del régimen, es en realidad muy superficial. Es decir, nosotros no estábamos contra el PRI porque el PRI se llamara el PRI. Es decir, esto no es un partido de fútbol, ni estábamos contra el PAN porque no fuera nuestro equipo. Digo, no es un problema de banderas nada más, ¿no? Es sobre todo un problema de fondo, es un problema de proyectos políticos. No nos gustaba el PRI, no nos gustaba el PAN, porque el PRI y el PAN porque el PRI y el PAN congelaron salarios, porque fregaron a la gente, porque provocaron que un puñado de ricos se enriqueciera a niveles extraordinarios, mientras que el grueso de la población entró en niveles de pobreza históricos, porque entraron en ciclos de represión, porque ocurrió lo de Ayotzinapa, porque ocurrió la guerra sucia. Por eso estábamos contra estos actores. ¿No? No por otra cosa. Es decir, y lo que pedíamos es justamente que se detuviera esta barbarie neoliberal. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está la congruencia? Si cambia el régimen y nos encontramos con que se suben los salarios mínimos, con que se hace inversión pública, con que se está buscando un proyecto de reforestación importante. Es decir, la congruencia para nosotros, ¿qué sería? ¿Criticar esto? Perdón, yo creo que no. Es decir, yo creo que la congruencia está precisamente en entender que estos son procesos, que es un proceso de fondo, además un proceso del cual formamos parte, es un proceso que impulsamos nosotros. Entonces, me parece que lo que estamos haciendo es un acto de congruencia. Es decir, solo la derecha, en una visión muy limitada, puede decir que ahora somos unos adictos al poder. Eso no es cierto. Es decir, eso por supuesto que es una mentira y una construcción, y habla además de la enorme superficialidad que permea en sus análisis. No están entendiendo nada, no están entendiendo lo que está pasando en el país, no están entendiendo lo que está ocurriendo con la nación mexicana, no están entendiendo cómo se mueve la sociedad. Y me atrevo a decirlo, y perdón que lo diga en su programa,
Yo creo que usted es uno de los pocos periodistas que entienden una parte importante de este proceso, que entienden este proceso. Entonces, yo sí creo que está ocurriendo un realineamiento en la prensa, cambiar, y además por múltiples razones. Es decir, hay un cambio de régimen, pero no solamente eso, sino que este cambio de régimen se corresponde, entre otras cosas, con un cambio en las plataformas, con un cambio en la manera de informar. Entonces nos encontramos con que de repente un programa que pasa en YouTube, como Los Periodistas, puede tener mucho más peso que los noticieros de las grandes televisoras. Es decir, algo está ocurriendo en el gremio, algo está ocurriendo en todo este proceso, y me llama la atención, de veras, poderosamente, que los viejos lobos de la vieja guardia no están entendiendo lo que está ocurriendo. Hay un último cartón pegado en la cuenta, retuiteado en la cuenta de Helguera, y lo voy a mostrar con el interés y además con un interés genuino por encontrar la explicación en Rafael Barajas. El cartón es por supuesto, del maestro Helguera. Es el último que él pega en su cuenta de Twitter. Lo voy a mostrar con el interés de que el Fisgón lo interprete. Pues sí. ¿Qué le dice este cartón, maestro? Dice, vaya, hasta que este gobierno reconocerá y premiará nuestro esfuerzo. Claramente se reconoce, es decir, el cartón se refiere al hecho de que López Obrador va a hacer una sección sobre las fake news en la mañanera, y este cartón se titula ¿Quién es quién? ¿Quién es quién en las fake news? Ahora sí vamos a reconocer quiénes son los grandes maestros de la mentira en nuestra nación. Y ya lo sabemos en gran medida, ¿no? Pero yo entiendo que esto es exactamente lo que está diciendo Antonio. Hoy justamente Alejandro Páez Varela escribe en su columna de los lunes lo paradójico y lo terrible que esos mismos periodistas que se arrodillaban ante el poder, lo siguen haciendo, bueno, en realidad, no solamente el presidente de la República, siguen arrodillándose ante el poder económico, por ejemplo. Pero esos mismos periodistas, sin moverse ni un centímetro, de pronto, con la alternancia del 2000, se vuelven periodistas críticos. Del 2018, dices. Sí, por supuesto, me refiero a los idólatras del dinero y del poder político por décadas. La alternancia los coloca, no por voluntad de ellos, sino por la evolución del país, en una posición en la que de pronto se convierten en periodistas críticos, y jamás lo fueron. Este es parte del proceso de cambio y es parte también de lo que, pues lamentablemente estamos viendo. Yo digo que no, tú dices, es terrible lo que está pasando en los medios. No, yo creo que está bien, es exhibirse, es mostrarse tal cual son. Y eso también tiene, pese al daño que causa, una utilidad en términos de opinión pública. Ya no tienen la máscara que solían ostentar. Ni la fuerza que solían tener. Y ahora, yo no creo haber dicho que sea terrible. Yo creo que lo que creo que sí dije es que es un cambio muy importante, es un cambio muy radical. Y si tú te fijas, lo que tú estás señalando es que ellos siguen siendo iguales y nosotros también. Lo que siempre, lo que ocurrió en este proceso es una cosa muy sencilla. El neoliberalismo, bueno, el poder es en realidad una cosa muy compleja, es una estructura compleja, y el Estado también es una estructura compleja, no es un bloque nada más. Estamos acostumbrados en México a tener un régimen presidencialista, entonces los análisis sobre el presidencialismo suelen ser sobresimplificadores, suelen sobresimplificarlo todo y dejarlo todo en manos del presidente.
pero aún esos análisis son equivocados. Es decir, el presidente funcionó como una suerte de Bonaparte que los presidentes desde Porfirio Díaz hasta los presidentes priistas, una suerte de Bonaparte que mediaban entre grupos y sectores de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto en la era neoliberal es cómo el poder del dinero se posesionó completamente del aparato del Estado. Es una de las cosas que ocurrieron en la era neoliberal. Hasta la década de los 70s, 80s, había otros actores que jugaban. Jugaba Fidel Velázquez y jugaban a poderes regionales y demás. En la era neoliberal fue el gran capital que se posesiona del poder y tiene desde la presidencia hasta el Congreso, hasta el Poder Judicial. Entonces, claro, impone sus reglas e impone unas reglas de capitalismo salvaje que provocan realmente el desastre en la nación. Es decir, es un régimen que se centra sobre todo en el trabajo esclavo y en la sobreexplotación de las materias primas de la nación. Entonces, estamos ante, esto es lo que se puso en juego durante toda la era neoliberal y lo que justamente ocurrió en el 2018, y en ese rejuego, por supuesto, se creó todo un sistema de noticias ad hoc de ese aparato. Ser periodista implicaba hacer grandes negocios y era un modelo de negocios de corrupción, es una cosa increíble. Entonces, ese modelo de corrupción, por supuesto, que entra en crisis cuando el aparato del Estado neoliberal pierde dos cosas que son muy importantes, que son la presidencia y el Congreso. Pero ojo, eso no significa que pierdan todo el poder. El aparato neoliberal sigue siendo muy poderoso. Sobre todo este poder, sobre toda esta estructura, no olvidemos, estaba el poder del dinero. Y el poder del dinero sigue ahí presente. Ahí está, no se ha movido y tiene aliados en todas partes. Tiene aliados poderosísimos en el Poder Judicial, tiene aliados poderosos en el Congreso, tiene aliados en todas partes en el aparato político del país. Y por supuesto, tiene aliados en los medios, que son los grandes aliados de ese gran poder económico, y tiene aliados poderosísimos a nivel internacional. Están aliados con los imperios. Entonces, cuando tú nos dices, ya no son caricaturistas de oposición, yo te diría, perdón, somos de oposición más arriesgada, porque ahora estamos peleando contra el imperio de manera casi directa. Está ocurriendo en México lo que ha ocurrido en varios países de América Latina, en los cuales de repente los pueblos se empujan, conquistan sectores del gobierno, ¿no? y obligan a que el Estado sea una primera barrera de defensa de los pueblos. Entonces, este es el proceso en el que estamos. No nos engañemos, estamos en una situación tan precaria como la que tuvieron los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia. Ese es el punto. Por eso cuando a mí me dicen, ¿cómo es que apoyas al presidente? ¿Cómo es que apoyas? No es que apoye al presidente, apoyo un proyecto en el que siempre he creído. Decimos que los poderes de facto siguen siendo los poderes de facto. Exactamente los mismos están ahí. No se han movido un ápice y de hecho ahora están de regreso en una organización todavía más afinada porque llevan afinando esto al menos desde 2005, desde antes por supuesto, pero 2005 para una persona en particular han venido mejorando procesos. Les falló en 2018, pero les puede funcionar muy bien más adelante, ¿no? Eso es en los hechos. Nosotros decimos que, por ejemplo, en la... Adelante. Tienen un problema y es un problema serio, que es que lo que ofrecen es justamente el regreso a las lógicas de la sobreexplotación y el saqueo. Y que las figuras que nos ofrecen son las mismas que, digamos, permitieron la sobreexplotación y el saqueo a través de los mecanismos de la corrupción. Ese es el problema que tienen. Y por eso hay que apoyar el juicio a los expresidentes. Pues sí. Una última cosa, Rafael. Tú sabes que te parece buena la idea de exhibir el quién es quién en las mentiras, que fue a lo que se refirió en su último cartón Helguera, y sabes quiénes van a ser los que hagan, que escojan entre las tantas mentiras
las que van a ser exhibidas? Mira, no sé quién los va a escoger, me encantaría saberlo. Pero tengo la impresión de que tienen mucho material del cual agarrar. Entre otras cosas, porque hay mentiras que son históricas, que se han instalado ya desde hace meses o años incluso, y que tiene todo el sentido irlas desmontando, ¿no? Por ejemplo, el tema del, desde lo del desabasto, son mentiras muy viejas, son como caballito de batalla de estos señores. No sé si ustedes recuerden que hace apenas una semana hubo una andanada de parte de los sectores de la derecha, del PRI y del PAN, para decir que Morena era un narcopartido. ¿Y esto quién te lo decía? Pues ni más ni menos que te lo decía gente como Silvano Aureoles, como cercana a Felipe Calderón. Perdón, parece un chiste, ¿no? Es decir, bueno, no parece, es un chiste, y además un chiste muy bueno. Esa es la base de la ironía, ¿no? Ahí está. Pues sí. Rafael Barajas, el Fisgón, gracias por la oportunidad de platicar contigo sobre nuestro amigo Antonio Helguera. Lamentamos, por supuesto, es en medio de la tristeza. Queremos platicar contigo sobre pues, su talento, sobre su obra. Esa obra va a quedar ahí también, por supuesto, lo vamos a extrañar muchísimo. Se va en un momento de enorme vitalidad, de enorme lucidez, de salud, pues. Era un hombre que además se cuidaba. Carajo. Muchas gracias, Rafael. No, muchas gracias a ustedes y les agradecemos este homenaje a Antonio. Y yo se los agradezco en particular porque, a nombre del Chamuco también, porque nosotros realmente lo queríamos mucho. Era nuestro hermano y era nuestro cómplice. Un abrazo. Gracias. Fuerte. Buenas tardes. Muchas gracias.